Pero si yo tengo mis rodillas rotadas, voy a tener un apoyo diferente. Y si tengo mis caderas rotadas, mis rodillas, y un apoyo diferente. Y a veces no logro modificar la historia trabajando la corrección desde el pie. Me pone en plantilla, busco un buen calzado y resulta que sigo teniendo el problema. Bueno, tendré que revisar de ahí, de abajo para arriba, qué está sucediendo. Y muchas veces los problemas los tenemos en el resto del cuerpo. Si nosotros en la carrera necesitamos una buena flexión de cadera y de rodilla, nos tenemos que asegurar que la cadera flexione bien y que la rodilla flexione bien. Una pavada, pero que es totalmente necesario, ¿sí? No hay problema con el horario, Carlos. Si necesito un tronco que estabilice la pelvis y las articulaciones de miembros inferiores, necesito un buen core, necesito una buena musculatura que sirva justamente para estabilizar, para que yo no tenga movimientos de balanceo, ni de tronco, ni de miembros inferiores, ni de caderas, cada vez que despego un pie o despego el otro. Vieron que hay gente, no sé si observaron a veces a corredores y corredoras que son como muy, que parece que se destartalan en el aire. Bueno, esos balanceos no están buenos. Generan muchas rotaciones innecesarias y generan mucho desgaste muscular innecesario. Entonces yo necesito un tronco estable que de alguna manera estabilice miembros superiores, mejor dicho, estabilice el tronco para poder liberar el movimiento y el balanceo de miembros superiores y estabilice la pelvis para que las articulaciones del miembro inferior tengan un carril por donde moverse en esa flexión y extensión, que sea lo más lineal posible esa flexión y extensión, ¿sí? Bien, podríamos hablar un montón de la postura del corredor, pero me interesaba que tuvieran un panorama general sobre el apoyo, que sea un elemento a mirar, así como estamos mirando, ampliando nuestra mirada en biomecánica con respecto a algunas cuestiones. Poner la mirada en el apoyo no es menor, esto que comentaba Federico hace un ratito sobre, digamos, por un lado la eficacia de la carrera, pero por otro lado también la posibilidad de tener lesiones a partir de un mal apoyo, que era también lo que preguntaba Natalín si podía suceder, sí. Obviamente que los malos apoyos traen consecuencias. En una época, cuando yo era chica, y ahora se está dejando un poco de lado y es una pena, había mucho control pediátrico sobre los apoyos. Y se trabajaba mucho durante la primera infancia sobre estos apoyos. Nadie dice que el uso de plantillas haya corregido los pies planos en la vida de nadie, ni que hacer ejercicios determinados de la musculatura de pierna y pie hayan cambiado la historia. Pero había una mirada correctiva sobre los apoyos que eran muy importantes como mecanismos preventivos para evitar futuras desviaciones en el futuro. Y sería interesante retomar esas cuestiones, ¿sí? Porque las cosas que se corrigen de adultos obviamente tienen otros márgenes para poder ser realmente corregidas. En la medida que pasa el tiempo y yo, a través de un mal apoyo, tengo una rodilla permanentemente en rotación externa, permanentemente en rotación interna, sabemos del desgaste de esas estructuras a lo largo del tiempo. Entonces no está bueno tener una rodilla fuera de eje. No está bueno tener una cadera que no tenga el ángulo correspondiente. No está bueno tener una pelvis rotada, porque no solamente puede estar en anteversión o retroversión, sino que puede estar rotada, y la columna, y podríamos seguir de ahí hacia arriba. Entonces, está buenísimo que haya un control postural en los chicos, en los adolescentes, que es cuando se pegan esos otros grandes estirones de crecimiento en longitud, y después en la vida adulta, ¿sí? Pero cuando ya llegamos a la vida adulta y la persona viene haciendo actividad física hace un montón de tiempo, como decía Federico, es muy difícil de corregir ciertos patrones y ciertas cuestiones a las que nuestro cuerpo se adaptó. Porque no es que solamente aprendimos un gesto de una determinada manera, nuestro cuerpo se adaptó a hacerlo de esa manera y eso tiene consecuencias anatómicas. Bueno, vamos a darle inicio al último temita, que es cortito, es algo cortito, no es que se les va a agregar un montón de información en la clase de hoy para el parcial, que me parece interesante usarlo como cierre de la materia porque tiene que ver nuevamente con una ampliación de mirada, que nosotros ya la tuvimos cuando hablamos de cadenas y cuando hablamos de gestos laborales y demás, ¿sí? Quiero compartir con ustedes este último temita, que lleva por nombre ergonomía. ¿Saben qué significa ergonomía? ¿O de qué se trata?
la palabra o el concepto. Nosotros, profe, básicamente para poder empuñar el arma, lo que necesitamos es una empuñadura ergonómica, o sea, que se adapte a lo que es la forma de nuestras manos y que sea cómoda, obviamente, para el tiro. Buenísimo, Que si mira, lo no, se dijiste me va Janet, para otro lado. nos va a venir bárbaro de ejemplo, entonces, para lo que vamos a hablar. Genial, genial. Ergos quiere decir trabajo. Y es un poco como decía Janet, la adaptación de esta relación que hay entre el ser humano y los elementos, ¿sí? Para poder lograr con mayor eficacia lo que tenemos que hacer, pero también para cuidarnos al mismo tiempo. No solamente por una cuestión productiva de querer que las cosas nos salgan mejor, sino también lograr hacer eso eficientemente con mucho cuidado de nuestro cuerpo, que en definitiva el cuidado del cuerpo, si lo llevamos al campo del trabajo también, tiene que ver con la eficacia, ¿no? Hay millones de definiciones de ergonomía, millones, pero vamos a partir de una idea, ¿no? Es la obtención de una estructura sistémica, es decir, una estructura que tiene un determinado modo de sistematizarse y de armarse, con un determinado comportamiento dinámico para cada conjunto interactuante entre hombres y máquinas, que por un lado satisfaga simultánea y convenientemente estos tres aspectos que vamos a charlar. ¿Cuáles serían esos tres aspectos? Bueno, la participación de los seres humanos en cuanto a lo que nos toca hacer en nuestra actividad laboral o lo que nos toca hacer en nuestro deporte, porque también se habla de ergonomía deportiva, ahora van a ver, ¿no? Todo lo que implica el trabajo. Si tenemos o no creatividad en ese trabajo, o hacemos un trabajo repetitivo, cuánto recibimos por ese trabajo, si nos sentimos confortables, qué rol cumplimos, todo eso tiene que ver con la participación del ser humano en ese trabajo. Por otro lado, la producción, es decir, ¿qué se espera de mí en ese trabajo? Se espera que arme una máquina, se espera que hable, se espera que... Y por otro lado, ¿de qué manera estoy protegida o protegido en ese trabajo? Esto tiene que ver con subsistemas o con lo que se llama seguridad industrial. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la biomecánica con todo esto de la seguridad industrial, la creatividad, el sentirse bien en el trabajo? Bueno, dentro de todas las disciplinas que se requieren para que este sistema funcione, tenemos unas cuantas disciplinas, entre ellas la biomecánica específicamente, pero un montón de disciplinas que aportan maneras de mirar y maneras de entender esa relación de esa persona que está trabajando en un determinado lugar, que hacen que nosotros podamos generar una situación preventiva de lesiones, en principio, y que nuestro trabajo resulte mucho más reconfortante. Por ejemplo, no voy a definirles todas esas disciplinas, ¿no? Que las veíamos en esta diapositiva, pero se las leo porque está medio chiquito. Antropometría, ecología, psicología industrial, fisiología del trabajo, biomecánica, higiene del trabajo, ingeniería, bueno, un montón. Pero las que nos competen en nuestra cátedra son, por ejemplo, la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es esa ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano y en base a ese análisis de esas dimensiones nos permite primero definir un biotipo. Nosotros vimos que en los deportes, por ejemplo, los biotipos corporales son re importantes, no es el mismo biotipo del corredor, del maratonista de fondo que el levantador de pesas, por poner dos ejemplos así bien antagónicos, ¿no? O no es lo mismo el biotipo del jugador de básquet que el jugador de lucha. Bueno, ahí tenemos como biotipos diferentes. Cuando uno trabaja o cuando uno participa de una actividad, el hecho de que la gente que me contrata conozca mi antropometría permite también saber en qué lugar de ese trabajo me va a convenir estar. Esto nos queda clarito cuando nosotros tenemos que hacer trabajos que involucren el cuerpo físico, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos que hacernos cargo de una máquina y hay que ver si mi cuerpo y mi estructura se adapta al trabajo que tengo que hacer en esa máquina. Si voy a trabajar en un escritorio, bueno, ¿a qué altura tendría que tener el escritorio? Si voy a trabajar con determinadas sillas, bueno, aunque esto parezca una pavada y en general se estereotipe, es decir, se le dé a todo el mundo lo mismo, por una cuestión
qué sé yo, de trabajo en serie y por una cuestión de que nadie está mirando en forma